parenting stuff. Big ass mystery. Spider-Man Across the Spider-Verse no solo es una joya audiovisual, también es una de las películas más profundas en cuanto a dilemas morales. En este video quiero hablar de dos en particular: el papel de los padres en formar a un ser humano bueno y el dilema de los eventos canónicos, y si Miles Morales está realmente equivocado al rebelarse contra su destino. Para llegar al primer punto, acerca de la crianza, tenemos que entender el peso de Miles de llevar una doble vida: la vida de Spider-Man y la vida de hijo de familia. Yo creo que Spider-Man es un héroe tan emblemático en la cultura porque muchos jóvenes se ven a sí mismos reflejados en la figura del hombre araña. No porque sean súper fuertes o porque salten 10 metros, sino porque la doble vida de Spider-Man es una metáfora de la vida dividida que viven muchos jóvenes. Primero, la vida privada que les otorga en el fondo un significado, pues hace una parte crucial de su personalidad individual, y la vida pública, que tiene que ver con las expectativas de su entorno y las personas que lo criaron. Todo humano enfrenta siempre una batalla personal entre el bien y el mal, pero sobre todo en estas edades pueden ser muchas las disonancias cognitivas. Este punto acerca de la crianza y las contradicciones entre padres e hijos se ve durante un tercio de la película. Principalmente se demuestra en cómo el uso de la libertad de Miles es un problema a los ojos de sus padres una y otra vez. Esto es así hasta que en una cena, Miles y su mamá tienen al fin un momento tranquilo para hablar, y no una pelea. Miles desea en el fondo contarles que es Spider-Man, pero se arrepiente, pues es natural que un hijo tema ser rechazado o criticado por sus padres, así como le pasó a Gwen. Aquí es donde entra el primer dilema: la crianza. El cambio de paradigma viene cuando la mamá de Miles ve que algo lo está preocupando y literal y simbólicamente lo deja ir. En vez de retenerlo, castigarlo o regañarlo como antes, le permite actuar libremente, haciéndole saber que siempre puede contar con ellos. Esta escena es muy importante en la película por su carga simbólica. En este momento, de una manera profunda, la madre de Miles acepta ante su hijo que él ya creció y con su discurso le pasa la responsabilidad de su propia vida a él mismo. Le hace entender que los regaños y castigos es porque aún se sienten responsables de él y quieren lo mejor para su hijo, y eso no es malo para nada. El dilema es que una misma persona cambia conforme pasan los años. Para Miles, la edad de la crianza infantil ya terminó. El modelo de educación de un niño no es el mismo que el de un adolescente y tampoco el de un adulto. Eso no quiere decir que un adolescente o un adulto que crea tener la razón o saber más que todos esté en lo cierto, porque en realidad un ser humano nunca deja de aprender, ni siquiera en la vejez. Yo jamás en mi vida me he equivocado. De hecho, una sola vez me equivoqué. ¿Así? ¿Y cuándo? Una vez que creí que estaba equivocado. Pero los sistemas pedagógicos, o sea, cómo se enseña, debe cambiar según las etapas de la vida e incluso según las personalidades y caracteres individuales de las personas. La identidad de un padre es cómo se percibe a sí mismo y qué características tiene el rol que efectúa. Muchos padres, al ver que las acciones y hábitos que forman la idea de un buen padre pierden su significado, sufren una crisis de identidad que los deja a la deriva. La madre de Miles vio que su rol antiguo se estaba quedando obsoleto, al notar que sus métodos de enseñanza, en vez de educar, estaban frustrando a su hijo. La contradicción que enfrentan los padres en esta situación es moral, pues no existe un manual de instrucciones que dictamine cuándo es el momento adecuado para ver a sus hijos desde un punto de vista distinto. No darle libertad al hijo en un momento donde él la considera necesaria es similar a no confiar en él. La falta de confianza es un factor muy perjudicial en las relaciones interpersonales y relaciones saludables entre adultos. No podemos decir que un amigo en el que no confiemos sea en verdad un amigo, o que sea muy grato llamar amigo a alguien que no confía en nosotros. Por esta razón, los hijos en las etapas de pubertad y adolescencia pueden ver una especie de enemigo o némesis en las figuras paternas, pues pueden llegar a sentir que el cuidado paterno es una restricción constante de sus deseos. El modelo de educación de un niño es conductista, basado en el castigo y la recompensa, y ellos ven a sus padres como una figura de autoridad incuestionable. Pero el modelo de educación de un adolescente
Idealmente requiere de razones y explicaciones más allá del por qué yo lo digo, pues el adolescente ya no ve en el padre una figura de autoridad suprahumana porque ya lo ha visto suficientes veces estornudar, ir al baño, comer, reírse, llorar. El raciocinio de un adolescente ya llega a un punto de entender que su padre no está por encima de todos los mortales. Maggie es una bebé, no es mi mejor amiga. No sabes nada sobre mí. Maggie, tú eres su mejor amiga, ve a hablar con ella. Como señaló Jean Piaget, el paso de la moral heteronoma o basada en la obediencia a la moral autónoma o basada en el razonamiento marca el inicio de la verdadera madurez moral. Por esta razón, para un padre o madre, tener una fuerte confianza y fe en su hijo es reconocerlo como un ser humano bueno y capaz de usar la razón efectivamente. ¡Papá! ¡Papá! No inventé nada, ¿es verdad? Debes creerme esta vez. Ya no, hijo. No te creo. La posibilidad de que un hijo use su libre albedrío para el mal es lo que más asusta a los padres. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Algunos padres, como la madre de Miles, entienden que su miedo no cambiará una vida entera de educación de un día para el otro. Simplemente deben confiar en el trabajo que hicieron. Pero la solución tampoco es abandonar a sus hijos a su suerte. Esto sería para el padre una crisis de identidad guiada al lado negativo. Fui seleccionado para representar a la escuela en el rodeo gramatical en el Hotel Sherford en Canadá. Muy buena la semana. Adiós. Las identidades tienen mucho que ver con los roles que desempeñamos en una comunidad. Una familia es como una sociedad en miniatura, por eso asumir un rol exige desempeñar acciones concretas y ciertos modos de ver el mundo. Y por eso los roles que tenemos en la sociedad son interdependientes y el ser humano como un animal social no encuentra un sentido real sin ser parte activa o viviente en una comunidad. La interdependencia que tenemos los humanos los unos a los otros no se extermina, sino que cambia con el tiempo. Eso le pasa al padre y al hijo, al jefe y al empleado, al pobre y al rico, al hombre y a la mujer, al niño y al adolescente. Según Erik Erikson, mientras el adolescente busca construir su identidad, los padres enfrentan el reto de redefinir la suya, lo que explica la tensión natural entre el deseo de libertad del hijo y el miedo de perder el control del padre. Esta escena es muy significativa, pues va a formar un pensamiento crucial en Miles, que el fin de su etapa infantil terminó y ahora debe cargar con el peso de discernir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Si Miles decide ser un héroe o un villano, dependerá solamente de él y sus interpretaciones acerca del mundo. Interpretaciones que ha adquirido en su crianza. Esta responsabilidad individual es lo que la madre de Miles trata de hacerle entender. Lo contrario de la responsabilidad personal es la mentalidad de víctima. Por eso la madre le dice que lo más importante es que a donde sea que vaya, cuide de ese niño que ella ve en él. You gotta promise, Miles. I promise. Just don't get lost. Estas frases van a reflejar la manera en la que Miles va a enfrentar las situaciones complejas en la vida. Y ahora pasemos al gran segundo dilema moral de la película, el destino y la libertad. Pero para este punto narraremos un poco acerca de cómo Miles llegó a esta situación clímax del problema. Cuando la mamá le da permiso a Miles de seguir a Gwen y le da más libertad, Miles descubre que Gwen estaba vigilando al hombre mancha. Este hombre creó una explosión y se hizo más fuerte. Usando la invisibilidad, Miles escucha la conversación de Gwen y su jefe, descubre que él no puede ser parte de esa sociedad de Spider-Mans por alguna razón, que el hecho de que Gwen viera a Miles estaba contra las reglas. Miles, como vimos antes, ya enfrenta el peso de ser responsable de sus interpretaciones del bien y del mal. Para él no estuvo bien que obliguen a Gwen a no ver a su amigo, y para él tampoco está bien que lo excluyan de la sociedad de Spider-Mans. Sufre de racismo interdimensional. ¿Ya no quieres ser mi socio? No, verás, ¿es porque soy negro? Y decide actuar según lo que considera correcto. Si haber seguido a Gwen es valentía o temeridad, ya lo discutiremos.
entra al portal y termina en la India interdimensional Super Wow. Sigue a Gwen y ella se enoja porque la siguió. Pelean con la Mancha y luego conocemos a Spider-Man indio. Los tres pelean con la Mancha. La Mancha habla de sus agujeros de forma extraña. My holes aren't a curve. They're the answer. Can you stop talking about holes? You're making everyone uncomfortable over here. Vemos que la Mancha trata de hacerse más fuerte absorbiendo la energía de la máquina del laboratorio. Miles trata de absorber el campo de fuerza que les impide detenerlo, y ahí conocemos al Spider-Man Punk, Hobie Brown, el Spider-Man inglés, el Spider-Man diseñado para ser el más cool de todos los Spider-Mans. How are you even cooler under your mask? I was just cool the whole time. La Mancha explota al absorber la energía y Miles logra ver el futuro de Spider-Man indio. Ve que el papá de la novia del indio iba a morir al intentar salvar a una niña. Los tres salen a salvar a las personas tras la destrucción, y cuando el evento canónico estaba a punto de ocurrir, o sea la muerte del policía, Miles salva al hombre y a la niña. Esto genera un hoyo gigante en el suelo. La sociedad de Spider-Man aparece para controlar el agujero. El presidente de la sociedad, o sea Miguel O'Hara, quiere ver a los involucrados en el accidente, Gwen, Miles y Hobie, por lo que conocemos por primera vez la ciudad de los Spider-Mans. Hay todo tipo de Spider-Mans aquí, de todas las razas, clases y tamaños. Cuando están a punto de ver a Miguel, Hobie le advierte a Miles que ese lugar no es tan bueno ni increíble como él cree. Miguel está muy enojado porque Miles salvó al policía, pero llega Peter Parker de la primera película y lo calma. Ahora tiene un hijo con Mary Jane. ¿Quieres comida china? Peter, me voy a casar. No digas mamadas, Mary Jane. Vemos que Miles no es malvado per se, solo tiene una responsabilidad tan grande en sus hombros que el pobre vive preocupado por el destino del universo. Miguel le explica que alteró un evento canónico. Los eventos canónicos son situaciones que deben pasar sí o sí o el universo colapsa. Lo que nos dice que hay una predestinación y que no obedecer el curso natural del destino trae graves consecuencias. Aquí llegamos a cómo se forma el segundo y el más grande dilema moral de la película. La batalla de Miles en esta película va a ser contra el destino. Según el viaje del héroe de Joseph Campbell, el mentor de Miles es el Spider-Man Punk, Hobie Brown. Él representa el espíritu de Miles porque dice abiertamente que ese sistema no es perfecto. To distract you from the truth. And what's that? I ain't got Scooby-Doo, mate. Because that's what they want. Durante la película, nos ponemos en la posición de Miles para entender cómo una persona nueva, ajena al sistema, puede ver que hay algo mal en el hecho de poder salvar a unas personas y aún así no hacerlo voluntariamente. Can't ask me not to save my father. I'm not asking. Esto puede ser una versión muy ampliada del dilema moral del tranvía. Para quienes no lo recuerden o no lo conozcan, el dilema moral del tranvía es un experimento mental sobre ética que plantea si es moralmente aceptable desviar un tranvía descontrolado para matar a una persona, en este caso el policía, y así salvar a 5, que en este caso sería todo el universo. Las soluciones se debaten bajo los principios de la deontología: no matar sin importar las consecuencias, y el utilitarismo. La acción correcta es la que produce el mayor bien para el mayor número de personas. La posición ética de Miguel es más utilitarista, es decir que es preferible matar a 1 si eso salva a 5 personas. You realize how messed up that sounds, right? You have a choice between saving one person and saving an entire world, every world. I can do both. Pero la posición de Hobie o Miles es distinta. Se podría decir que ellos adoptan una visión deontológica, es decir que no se debería matar ni directa ni indirectamente sin importar las consecuencias. La filósofa Philippa Foot, la mismísima creadora del dilema moral del tranvía, dice esto acerca de su propia creación. La distinción entre matar y dejar morir no desaparece fácilmente, pero en algunos casos, como el del tranvía, puede ser moralmente permisible actuar para minimizar el daño total. En el dilema del tranvía, simplemente
No hacer nada al respecto y dejar que el tren tome su curso sería la opción de la ley moral de no matar a nadie bajo ninguna circunstancia. Pero la inacción ante una tragedia representa otro dilema moral. El filósofo Jean-Paul Sartre afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre, porque incluso no elegir ya es una elección. Miles elige actuar no por destino, sino por responsabilidad hacia su propia conciencia. Esa es la complejidad de este dilema moral. La solución que Miles va a tratar de buscarle a este dilema es crearle una tercera opción. Él no va a quedarse quieto sin hacer nada, pues eso sería como aceptar que Miguel es dueño de la verdad, así como los otros Spider-Mans lo hacen. Pero Miles tampoco va a decidir quién debe morir y quién debe vivir. La tercera opción es rebelarse contra el tranvía, o mejor dicho, contra la predestinación o la naturaleza, para descubrir una manera nueva en la que no mate a nadie. Esta posición puede ser criticada y tildada de ingenua o impulsiva. Lo que tenemos que entender es que Miles encarna el arquetipo del héroe y el guardián del pueblo. Para un héroe, la valentía es una virtud pilar fundamental en su jerarquía de valores. Puede que no sea lo mejor ni la más razonable, visto desde una lupa intelectual o racionalista, pero es la filosofía de un héroe. Bart, ¿pero qué te pasa? Sí, ese Timmy es todo un héroe. ¿Por qué, papá? Bueno, se cayó a un pozo y no puede salir. ¿Y eso lo hace un héroe? Eso es más de lo que tú has hecho. Moverse según lo que considera correcto y no quedarse a pensar horas, pues pensar demasiado equivale a malgastar tiempo que puede ser usado en ayudar a otras personas. Dicho en palabras de un filósofo existencialista llamado Søren Kierkegaard, la fe es precisamente esto: perder la razón y aún así creer. Miles no necesita de razones supremas o perfectamente encajadas para actuar, porque su heroísmo no reside en entenderlo todo, sino en creer que un mundo mejor es posible, en creer que hay una solución, en creer que las cosas pueden ser distintas, aunque todos a su alrededor le digan que él está mal. Miles hace el salto de fe, no porque entienda el universo, sino porque decide confiar en su propia conciencia. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Para los antiguos filósofos, el objetivo supremo de la filosofía, la moral y la ética era lo que se podría traducir como la felicidad, la vida buena o la paz mental. Visto desde este enfoque, no tener una conciencia tranquila es sinónimo de una falla en las creencias y acciones del individuo. La paz mental se refleja en el comportamiento, y por eso nosotros podemos ver que Peter Parker le pregunta a Miguel por qué está enojado siempre. You know, you're the only Spider-Man who isn't funny. We're supposed to be funny. The fate of the multiverse. You always lose me with that. You say, the fate of the multiverse, and my brain dies. La respuesta a esto puede estar asociada a las creencias pasadas que agobian a Miguel y que Miles no tiene. Hablando del objetivo de la filosofía dicho en palabras de Séneca, él lo decía así: imagina ahora que no eres un caballero romano, sino un esclavo liberado. De todas maneras, puedes ser, por tu propio esfuerzo, el único hombre libre entre los nacidos libres. ¿Cómo?, te preguntarás. Haciendo tu propia distinción entre lo bueno y lo malo, sin guiarte por la opinión popular. No debes mirar la fuente desde la que se originan estas cosas, sino el objetivo hacia el cual se dirige. Si algo tiene la capacidad de hacer tu vida feliz, entonces esa cosa es buena por mérito propio. Lo que quiero dar a entender es que la mayor cosa a la que podemos apuntar, según los griegos, e incluso muchos filósofos modernos, es a tener una conciencia tranquila. Si somos capaces de despojar de todas las etiquetas pomposas al comportamiento ético, y si logramos dejar atrás la búsqueda del perfecto bien, entonces podremos ver que actuar bien o mal tiene que ver más con nuestra propia felicidad que del sacrificio. Y si no estás haciendo lo que en el fondo sabes que es bueno, entonces es como dejarte a ti mismo de lado. Un filósofo moderno que apoya la acción sobre la reflexión en cuestiones sociopolíticas es Slavoj Žižek. Wisdom is this, you know, whatever you do, a wise man will come and justify it, you know. Like, you do something risky and you succeed.
there will be a wise man who will come and say something like, only those who risk profit, and so on and so on. Let's say you do the same thing but fail. A wise man will come and he will say something like, you cannot urinate against the wind, or something like that. You know, this is wisdom. Whatever you do, a wise guy will come and Este filósofo cuestiona la alta estima que le tenemos a la razón o a la sabiduría para la toma de decisiones y aboga por una moral más pasional. O sea, no lo pienses tanto y actúa. No lo sé. Es ilegal y yo... ¡Es chiste! ¡Hagámoslo! Porque es preferible equivocarte y aprender de tu error a no hacer nada. Esta visión moral que adopta Miles y Zizek es una crítica al conformismo que puede paralizar a los humanos. Actuar pese al error es una forma de autenticidad. Miles encarna esto al desafiar un orden establecido que le pide pasividad y aceptación. Otro argumento a favor de Miles es que mientras que Miguel cree que el sufrimiento de unos pocos es necesario para el bienestar de muchos, Miles con justas razones podría ver esta premisa como algo malo, pues estaría deshumanizando o despojando de dignidad a las víctimas. Es lo mismo que decir que el fin justifica los medios. Al final, este dilema y muchos otros dilemas éticos no son posibles de resolver con exactitud, pues como diría Lucio Anneo Séneca, esos hombres que descubrieron cosas antes que nosotros no son nuestros amos, son nuestros guías. La verdad sigue a disposición de todos. Nadie se ha apoderado de ella. Mucho ha sido dejado para ser descubierto en la posteridad. La verdad no es posesión absoluta de nadie. Al menos en este caso podemos decir que desde la perspectiva de Miles o Zizek es simplemente mejor actuar, aunque nos equivoquemos o fracasemos, a no hacer nada apoyando indirectamente un sistema en el que no estamos de acuerdo en el fondo y sufriendo el peso de nuestra conciencia en privado. Si tienes tus propias opiniones acerca del dilema del tranvía, o si crees que Miguel tiene razón, déjamelo en los comentarios, me interesa mucho conocer sus opiniones.